Juntemos lo que el mundo pide con aquello en que somos buenos o estamos demostrando que somos buenos. Y eso nos va a llevar a un listado de sectores, de servicios, de productos. Y si lo refinamos, encontraremos algunas cosas donde Colombia puede sobresalir. ¿Qué hicimos entonces? Revisamos toda la literatura que se ha producido para esto. Miramos los estudios de Porter, miramos los estudios de Hausman, miramos el trabajo que hizo los irlandeses para ProExport, trabajo de E.T. Kearney, por supuesto la agenda interna, que fue el trabajo de ir a las regiones a preguntarles qué querían ser a futuro, a qué le apostaban a futuro. Miramos el trabajo de prospectiva de la Universidad del Valle, aprovecho para mencionarlo aquí en este auditorio. El trabajo de Colciencias, todos habían pensado hacia dónde podía Colombia migrar a futuro. El trabajo del profesor Hausman, yo no sé si ustedes recuerdan el trabajo del profesor Hausman, que fue contratado por Planeación Nacional hace solo 2 años. ¿Qué dijo el profesor Hausman? Dijo algo muy sencillo. Dijo, mire, el mercado es como un bosque y las empresas son como micos. Él decía monos en su español venezolano. Y las empresas van migrando de un lado a otro del bosque. Van brincando de un árbol al otro, buscando la parte más frondosa de ese bosque. Pero ninguna empresa o ningún mono puede brincar de este lado del bosque al otro lado del bosque. Es decir, es muy difícil pasar de hacer blue jeans a hacer microchips. Pero sí hay pasos intermedios y uno puede ir creciendo y puede pasar de blue jean a diseño de modas, a otro tipo de actividades que van sobre esto, ¿cierto? Entonces, de ahí viene el concepto de nuevo y emergente. ¿Qué emerge y cómo podemos empujar lo que emerge? El profesor Porter decía algo distinto, decía, miremos en qué somos buenos y sobre eso construyamos. Bueno, de ahí viene el concepto de más y mejor de lo bueno. Bastante sencillo. Pero ¿qué hicimos entonces? Miramos todos los estudios, recopilamos todo lo que había y dijimos, bueno, ¿por dónde arrancamos? Pongámosle a esto unos filtros, cojamos toda esta información, coloquemos unos filtros y miremos al final del día qué nos queda, cuál es ese destilado. Primer filtro que colocamos, que fueran sectores de altísima agregación de valor por empleado, es decir, empleo de muy alta calidad, y pusimos como número $90,000 de agregación de valor por empleado. Segundo filtro que utilizamos, que hubiese un mercado mundial grande y creciente, que el mercado mundial fuese al menos de $10,000 millones y que estuviera creciendo dinámicamente. Tercer filtro que utilizamos, que en Colombia ya hubiese algo, que hubiese una semilla, algo de donde partir, que Colombia exportara por lo menos en bienes como sector al menos $10 millones. Eso es pequeñito para un país, pero ese fue el filtro. Y que en servicios Colombia exportara al menos $2 millones. ¿Qué nos dio eso? Nos dio la siguiente lista. Nos dio lo que se llaman servicios tercerizados a distancia, en inglés se llaman BPO y O, Business Process Outsourcing and Offshoring. Otros le llaman back office, que es todo aquello que se puede hacer para una empresa, pero a distancia. Algunos de nosotros les decimos call centers, y eso es parcialmente cierto. El call center es una versión de una actividad que se puede hacer remotamente, pero no lo es todo. Encontramos también software y servicios de tecnologías de información. Sé que es algo bien importante acá en el Valle. Encontramos el turismo médico, y eso es cuando gente de un país va a operarse o a tratarse en otro país. Encontramos los cosméticos y artículos de cuidado personal. Encontramos los aparatos electrodomésticos, las autopartes y los medicamentos. ¿Qué hicimos entonces? No podíamos trabajarlos todos al tiempo, no podíamos trabajar con todos los sectores, pero los invitamos a dialogar. Los invitamos a más de 120 empresas y 13 gremios a dialogar y les dijimos lo siguiente: hemos hecho este trabajo y encontramos que ustedes son sectores de altísimo potencial y queremos trabajar con ustedes. Como gobierno queremos ser su socio para que ese sector se dispare. ¿Quién quiere trabajar con nosotros? Todo el mundo dijo, yo quiero. Dijimos, perfecto. El que quiera trabajar con nosotros tiene entonces que completar esta ficha de trabajo.
esta propuesta de valor, les dimos una tarea, les dijimos vengan en 2 semanas con esta tarea completa. Y al que haga la tarea, con ese vamos a trabajar. ¿Qué decía la tarea? La tarea es esta, y decía, ¿cómo está su sector hoy en día? ¿Cuál es la visión de su sector? ¿Qué brechas tiene para crecer? ¿Qué le falta para poder crecer al 100, al 200, al 300%? ¿Qué requeriría para poder hacerlo? ¿Qué hace que ese crecimiento sea sostenible? Es decir, que su crecimiento, su éxito, no dependa o de la tasa de cambio, o de un subsidio, o de un CERT, o de un arancel de protección, sino que usted pueda hacerlo en condiciones abiertas de mercado, basado en su capacidad, basado en su servicio, basado en la excelencia, más no en subsidios o protecciones. Les dimos la tarea y regresaron con la tarea hecha. Casi todos. Creo que se reunieron 7 sectores y 6 llegaron con la tarea hecha. Y les dijimos, perfecto, vamos a evaluar y vamos a arrancar con los 2 primeros con que veamos capacidad de ir adelante, con los 2 que estén más maduros. ¿Por qué? Porque necesitamos pilotear esto, necesitamos asegurarnos que lo que estamos planteando sí funcione y una vez demostremos que funciona, pues podamos hacerlo para otros sectores. ¿Qué hicimos entonces? Junto con el DNP, la Alta Consejería para la Competitividad, junto con el Consejo Privado de Competitividad, Bancoldes y ProExport, se creó un comité evaluador para escoger los 2 pilotos para arrancar. Esos 2 pilotos fueron los servicios tercerizados a distancia, lo que es BPO, y software y tecnologías de la información. Para arrancar entonces, conseguimos una cooperación técnica por parte de la AID y se contrató a la firma McKinsey para que ayudara a concebir los planes de negocio para estos sectores. ¿Por qué un consultor internacional? Porque requeríamos de alguien que estuviera mirando el mundo, que supiera qué estaba pasando en diferentes partes, cuáles eran las mejores prácticas y poder nosotros también aprender de eso. ¿Qué estaba pasando en Mumbai? ¿Qué estaba pasando en Bangalore? ¿Qué estaba pasando en las Filipinas? ¿Qué estaba pasando en Marruecos? ¿Qué estaba pasando en Silicon Valley? Todos esos factores iban a influir en la propuesta de negocios. Y arrancamos a trabajar de la siguiente manera. Lo primero, diagnosticar para dónde va el mercado en el mundo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está creciendo? ¿En qué está creciendo? ¿Para dónde va? ¿Y cómo podemos jugar allí? Lo segundo, ¿cómo está Colombia? ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Está Colombia bien o está Colombia mal? ¿O en qué está bien y sobre eso construir? Pero ¿qué nos faltaría para ser de clase mundial? ¿Cuáles son aquellas brechas que tenemos que cerrar para tener un sector de verdadera clase mundial? Y lo tercero, por supuesto, una vez identificadas las brechas, ¿cómo cerrarlas? ¿Cuál es el plan de trabajo para cerrar esas brechas que tenemos frente a los competidores y ser realmente un competidor formidable? ¿Qué hicimos entonces? Primero, medimos el tamaño del mercado. Yo no sé si esto sea fácil de entender, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Al lado izquierdo tenemos una gráfica donde muestra el mercado actual para lo que es servicios tercerizados a distancia, el famoso BPO, y que muestra que hoy en día es un mercado de 18 billones de dólares, o sea, 18.000 millones de dólares, donde la India tiene el 8.2%. La India es un gran jugador, pero fíjense que no es el único. Y fíjense que es un jugador, pero que el mercado a 2012 va a crecer por un factor de 8x, va a crecer 8 veces. O sea que aquel que diga que es que llegamos tarde, que ya la India se llevó todo, que ya Filipinas se llevó todo, no es cierto, porque en este momento el cuello de botella está en la oferta y no en la demanda.